Estoy en un país en donde viajas al pasado y pierdes la noción del tiempo, en donde lo característico de aquí es la amabilidad, la cultura y el respeto de la gente. Es un país con ruinas, con cultura, con playas, con comida riquísima, baile, muchísima felicidad y muchísima relajación. Bienvenidos a Cuba. Estas son algunas cosas que tienes que saber antes de tu viaje a Cuba. Es muy curioso porque Cuba maneja dos tipos de moneda, lo que es el peso cubano, que es el CUC, que con 2 pesos cubanos haces un peso mexicano, o el peso cubano convertible, que es este, que es el CUC o CUC, como le quieran decir. Pero bueno, este peso equivale más o menos como 1 por $1 más o menos, pero cuando vengan a la isla no se traigan dólares porque lo castigan mucho por el impuesto local que se tiene que poner al momento de entrar a la isla. Lo recomendable es traer euros porque el euro en el peor de los escenarios se los van a cambiar 1 a 1. Si eres mexicano, necesitarás visa para tu viaje, pero esto solo es un trámite que realizas en el aeropuerto a la hora de documentar y basta con pagarla. Tiene un costo de 250 pesos. Al inicio, los escenarios de La Habana podrán parecerte un poco lúgubres por los edificios que parecen estar abandonados por su deterioro, y la realidad es que este país es uno de los mucho más seguros del mundo. Es un lugar donde yo me he sentido sumamente seguro, donde no te pasa absolutamente nada, y además como turista tienes como que la garantía de que nada te va a pasar. En Cuba, a los taxis se les llama almendrones, y a los autobuses, guaguas o guaguitas, dependiendo del tamaño. En esta ocasión, vuelo por Cubana de Aviación, un buen servicio con un espacio suficiente para el poco tiempo de vuelo, y aunque son solo 2 horas y media, el desayuno es el adecuado para no llegar con hambre hasta La Habana. ¡Buenos días, Cuba! Oficialmente estoy empezando mi recorrido por La Habana. Apenas ayer llegué, pero estuve dando una serie de vueltas porque me encontré a un chico, un señor cubano que me paseó por la ciudad, me estuvo presentando las zonas turísticas. La realidad es que te puedes encontrar mucha gente amable. La mayoría no te va a pedir absolutamente nada, pero escuchar sus historias la verdad es que te conmueve el corazón y pone en ello ayudarlos. De cualquier forma, les puedes obsequiar dulces, les puedes dar un poco de dinero, quizás si traes ropa de más, no está de más darles un par de zapatos o algún pantalón. La mezclilla es muy preciada por ello. Para conocer sobre la historia de Cuba, visito primeramente el Museo de la Revolución. La cúpula que corona la edificación, recubierta en su exterior con piezas de cerámica vidriada y que no estaba incluido en el proyecto inicial, fue en su momento de las más altas de la ciudad. El museo fue palacio presidencial y fue construido entre 1909 y 1920. En 1974 se convirtió en el Museo de la Revolución y en 2010 fue declarado Monumento Nacional. Parte de la exposición son artículos personales rescatados de las personas que perdieron la vida en las diferentes batallas y los artefactos bélicos utilizados. Este museo es muy importante visitarlo, ¿por qué? Porque te explica un poco de lo que es la historia de Cuba, la revolución como tal y el bloqueo económico que Estados Unidos le impuso a la isla desde los años 60. El bloqueo inició cuando Estados Unidos le deja de comprar a Cuba todo el azúcar que producía. En ese entonces el azúcar era como que la principal economía o la principal fuente de ingresos de la isla. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos decide retirarle esta ayuda y el petróleo que le ingresa a la isla? Pues en ese entonces Unión Soviética
decide comprarle a Cuba todo el azúcar que produce, incluso a mejor precio que se lo vendían a Estados Unidos, y proveer a la isla de todo el petróleo que necesita. Así es como inician los fuertes lazos entre la Unión Soviética de aquel entonces y la Cuba socialista. Espalda, y como parte del Museo de la Revolución, este es el memorial del Granma. El Granma fue el yate en el que Fidel Castro salió de Tuxpan hacia Cuba. En México fue el lugar en donde conoció al Che Guevara y juntos iniciaron un movimiento grande de revolución cubana. Aquí puedes encontrar todo el armamento que se utilizó en aquel entonces, así como tanques y demás instrumentos que sirvieron para la revolución y la pelea aquí en Cuba, aquí en La Habana. Uno de los lugares más tranquilos que te podrás encontrar en La Habana es este museo dedicado a todo el asalto. Es una fortaleza de las tantas que se hicieron en La Habana para recuperar la ciudad. Fue uno de los planes estratégicos para defender Cuba, para defender La Habana. Y pues bueno, al parecer nadie viene a este museo, lo cual es bueno porque encuentras un momento para estar contigo y conocer un poco más de la historia que formó a este país. Este es el Castillo de San Salvador de la Punta. Es una fortaleza ubicada aquí en La Habana para proteger estratégicamente la entrada a la ciudad. Esta fue hecha para proteger la entrada de los desembarcos piratas y de hecho se concibió a manos de un ingeniero italiano. ¿Por qué? Por la experiencia que tenían allá para construir fortalezas, precisamente para defenderse de esta cantidad de agresores hacia las ciudades. En 1582 el rey Felipe II ordenó una cadena de castillos y fortalezas que protegieran la bahía de La Habana. De hecho, hubo una invasión británica, pero después los españoles volvieron al poder. Eso no lo sabía, pero lo leí en una plaqueta que estaba por ahí. Caminar en el malecón de La Habana te hace ver las actividades de la gente, la forma en que abordan al turismo, los almendrones paseando gente, ofreciéndote una postal mental constante de la ciudad. A mi espalda la Catedral de La Habana. Como en cada ciudad grande siempre hay una catedral. A pesar de que Cuba en su mayoría la religión es la Yoruba o santería, ¿esto por qué? Porque cuando los españoles llegan a Cuba necesitaban quien hiciera la ciudad. Para eso se traen a los esclavos, y los esclavos precisamente tratan de mantener sus tradiciones vivas aquí. Entre ellas la religión, y pues bueno, gran parte de Cuba practica la religión de la santería. La Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana es un templo católico que se encuentra en el corazón de La Habana Vieja, en la zona más antigua de la ciudad, declarada por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Es considerada de la corriente toscana por sus dos torres campanarios laterales. A una cuadra de la plaza encontramos la Bodeguita del Medio, que es uno de los grandes lugares turísticos de la ciudad, por donde han pasado numerosos visitantes, desde escritores a políticos. Todos ellos dejan su huella en el local mediante algún recuerdo, fotos, objetos o grafitis en sus paredes. En ellas se pueden encontrar copias de firmas tan insólitas como la de Aaron Flynn. Tratar de tomarse un mojito aquí puede concluir en un gran tiempo de espera. Si eres amante de los autos clásicos, La Habana es un museo del auto
y prácticamente todos los autos son modelos 50 y 60 antes del bloqueo y son los que se quedaron circulando y los vas a encontrar como taxis y carros de uso particular. Te va a encantar. Eso es la Plaza de Armas y esta es la Casa de Gobierno. Es uno de los edificios más importantes históricamente hablando de Cuba. Aquí vivieron los presidentes y los gobernadores españoles y fue iniciada su construcción en el 1791. Este es el Real Castillo de la Fuerza y fue una de las primeras fortalezas que se empezaron a hacer en el Caribe. Este castillo es del 1550 y precisamente fue la concentración para defender La Habana y de aquí se extienden las demás fortalezas que corrieron a lo largo de la bahía de La Habana. Estoy terminando el día ya en la cabaña. Esto es la isla, o es una de las tantas fortalezas que tiene y es precisamente donde está el faro. Aquí se hace una ceremonia diaria a las 9 de la noche que se llama el cañonazo y pues bueno, estoy esperando que den para poderla presenciar y filmarla. Un buen consejo es que vengan aquí temprano, y temprano digo antes de las 5 de la tarde porque bueno, ahorita es invierno y está oscureciendo muy temprano. Son las 6:30 de la noche y pues bueno, ya oscureció totalmente y la verdad es que el fuerte está muy padre para tomarle algunas fotos nocturnas, salen muy bien, pero me hubiera gustado luz de día, así que vénganse por ahí de las 4 de la tarde, 5 a las 7 se empieza a reunir la gente, la entrada cuesta 8 cuc y bueno, para los cubanos cuesta 8 pesos cubanos, la diferencia es mucha. Pero creo que vale la pena y creo que no puedes venir a La Habana sin visitar o sin presenciar el cañonazo. ¡A nuestra ciudad! El muy famoso cañonazo consiste en el disparo de un cañón que en la época colonial representaba el cierre de las murallas de La Habana. Este debía escucharse en toda la ciudad y actualmente sigue siendo así. La ceremonia tiene un total de 15 minutos de duración y en ese tiempo narran historias del edificio y de La Habana Vieja en tiempos coloniales. El sonido es estruendoso, espectacular y es suficiente para terminar el primer día y seguirte en la fiesta de la muy variada vida nocturna que ofrece Cuba.